Bueno, estamos con Sebastián Cabrera y con Marisol Franz. Vamos a estar con Seba entrevistando a la Marisol. Conformamos juntos el grupo que Hablemos de Dinero. Básicamente consiste, nos reunimos para hablar de dinero desde las miradas de cada uno, y la idea es hacer una serie de ciclos en donde cada uno sea entrevistado por los otros dos y que lo podamos compartir. Todas esas conversaciones que tenemos puedan ser compartidas y nutrir a otros. Marisol, digamos, ya te vas a presentar vos, Marisol, pero de momento el tema que vamos a abordar con ella es dinero, hambre y hambre emocional, y la pregunta de cuánto es suficiente. Me parece, Marisol, que lo que estaría bueno es que nosotros nos silenciemos el micrófono cuando vos hablas, y cuando vayamos a preguntar, lo abrimos, vos lo podés ver, quién sí lo abrió, y escuchamos. Empezaría con que cuentes un poco quién sos y qué es esta relación del dinero y el hambre. Y Seba, a medida que nosotros vamos viendo preguntas, le interrumpimos, pero preguntar para que no termine siendo como una charla única. Bueno, mi silencio. Bueno, muy bien. Bueno, entonces mi nombre es Marisol Franz. Mi trabajo es acompañar personas en procesos de indagación personal profunda, es decir, acompañar, guiar a través de distintas herramientas. Mi formación está como focalizada, pasé por distintas etapas de formándome como BHadora o como biógrafa en la Escuela de Crianza Córdoba, y entonces esta es una herramienta fundamental para mí y también porque resuena con mi mirada a lo largo de la vida. Entonces, entre otras cosas, entre cualquier cosa de lo humano que pudiera abordarse, por lo cual uno podría en algún momento estar en conflicto y necesitar ayuda, es decir, necesitar algún proceso, algún acompañamiento y un proceso de búsqueda interna para dar respuesta a alguna cosa que nos suceda en lo humano. Las dificultades con el dinero son unas dificultades muy habituales o como muy parte de las dificultades vitales que vamos teniendo en el desarrollo las personas. Es decir, en esto de ser adultos, de poder ser adultos y responsables y poder ser adultos responsables, dadores y amorosos, lo menos violentos posibles. Entonces, el vínculo con el dinero, como tiene que ver con el vínculo con la vida, con la materialidad, es algo fundamental para abordar. Entonces, esta podría ser la presentación del tema, ¿sí? Como vamos a estar hablando de lo humano, entonces tendríamos que, como para tener alguna idea, quizá buscaríamos en el principio, en el inicio de un ser humano en el mundo, es decir, así como llegamos al mundo y lo que nos pasa en el primer tiempo, es decir, en la infancia temprana, en la primera, segunda, tercera infancia, en el tiempo que pasamos en nuestra familia, en algún ámbito que nos contiene, que nos nutre, que nos alimenta, que nos cobija, de alguna manera, que eso sucede de tal manera que llegamos a ser adultos, es decir, sobrevivimos a la infancia. Crecemos, nos adaptamos de alguna manera. Bueno, hasta ahí sería una introducción. Bien, yo, Marisol, no sé si ustedes ven, yo he armado una pizarra como para ir punteando algunas de las cosas que vas diciendo, y aparte porque a veces se congela la imagen tuya,
Entonces, así tenemos cómo seguir. No sé si, Seba, si vos tenés como alguna pregunta para orientar por dónde seguir o la dejamos seguir libremente. A mí me surgen preguntas porque yo tengo el machete de las notas que fui tomando en la exposición de ella en la charla que dimos. Así que estoy un poco, digamos, no sé si no creo que ella repita ahora exactamente porque tenemos menos tiempo, lo Ujú. mismo que dijo la vez pasada, pero tengo preguntas planteadas, digamos, que en todo caso yo las voy a hacer un poquito más adelante cuando vaya Bueno, iniciando el tema, me parece. perfecto. Te dejamos, Marisol. Me parece que de alguna manera salió Marisol, no la veo más. Ahí está. Bueno, mm, estás con silencio, Pilar. Veo que mover los labios, por eso te digo. Digo, ¿se ve la pizarra? Sí, se ve perfecto. Es más, ocupa toda la pantalla de la pizarra. Yo me parece que ya le tengo que dar permiso. Ah, no, está reiniciándola. Ahí está, Marisol. Está en ¿Sí? silencio ella. Ahí Ahí está. está. A mí me parece en silencio. Sí. Una pregunta que me surge inicial, ahora en estos minutitos que estamos esperando. Ella decía algo de convertirnos en adultos responsables, dadores y amorosos, supongo que es con respecto a los niños, para que para el niño sea una infancia un poco más eh, agradable, por decir, y satisfactoria. Satisfactoria en términos de las necesidades y agradables en términos de una sensación, digamos, ¿no? Y de ahí lo que va a repercutir en el crecimiento. Entonces, una pregunta sería si, no sé si me estoy adelantando, Marisol, o querés empezar vos con el tema y yo después pregunto. No sé qué decirte. Puedo Bueno, empezar con sí, puedo empezar empezá lo con el tuyo. tema y Dale, dale, dale nomás. bien. Bueno, entonces para arrancar por el inicio tendríamos que situarnos a pensar nuestra relación con la materialidad ni bien llegamos al mundo y tendríamos que poder imaginarnos eh, lo que habrá sido, que no es algo que recordemos, pero lo que para cada uno de nosotros puede haber sido llegar al mundo, lo que es como cachorro humano llegar al mundo, llegar al planeta. Sería una manera de mirarlo como muy en la base, digamos, como algo en común a todos los seres humanos hace miles de años y alrededor del planeta, algo que está más allá de la cultura, de las diferentes culturas, de los diferentes modos, de las diferentes civilizaciones, de las diferentes costumbres. Más allá de eso, todos los seres humanos, y hace ya unos miles de años, llegamos al mundo nacemos de una madre, somos mamíferos, eh, y como mamíferos nacemos en una condición prematura al respecto de otras especies de mamíferos. Es decir, un ser humano nace y depende completamente para que su vida se sostenga, para sobrevivir, depende del cuidado y el amparo de una madre o de alguna persona maternante durante muchos meses para lograr estar más o menos en la misma condición en la que podríamos decir que nacen otros mamíferos. Un perrito, un gatito, un ternerito, un potrillito, un leoncito y no sé, otros mamíferos. Entonces, que ni bien nacen pueden arrastrarse hasta el alimento, hasta la teta de su mamá. Los seres humanos, y después deambulan, dependen, por supuesto, el cobijo de esa madre, de esa hembra y de la nutrición que tienen mucho antes en el tiempo, van madurando unas determinadas autonomías. Los humanos somos los más lentos en eso. Entonces, de la calidad del cuidado en esos tiempos en que somos absolutamente dependientes y de la calidad vibracional de ese cuidado,
de la disponibilidad de sustancia materna de la persona que nos cuida, de la capacidad de fusión emocional, de sentirnos, porque un cachorro humano necesita ser sentido, ya que no tiene otra manera de expresar lo que necesita, no tiene otra manera de comunicarse. Tiene el llanto para expresar que hay displacer, disconfort, incomodidad, necesidad, y depende de que una mamá o una persona maternante sienta eso que necesita y lo compense milimétricamente, es decir, sería esta situación cuasi ideal de un cachorrito necesitando estar a UPA y una mamá que pudiese tenerlo a UPA 10, 15, 20 horas, 2 meses, 10 meses, mientras está teniendo esa necesidad de contacto, de ternura y de cercanía, sin que mediase ningún otro juicio, sin que nadie mirase y dijese te tomó el tiempo y está malcriado, sin que la mamá sintiese la necesidad de otras cosas, en fin, de ser sentido de una manera donde lo emocional, además de lo físico, está puesto al servicio de que este ser se sienta colmado, cobijado, nutrido, alimentado, sostenido, pero también con la suficiente libertad como para ir desplegando las conquistas sobre el mundo, sobre el mundo. Bueno, hasta ahí podría ser más o menos una idea completa. ¿Podrías repetir ahí que este ser se sienta colmado, cobijado, dijiste? Dijiste un par de cositas más, que no llegué a Sí, notarlos yo también. nutrido, Nutrido. nutrido, alimentado, sostenido, pero además también, digamos, como todo puesto a favor del desarrollo y el despliegue de ese ser, ¿no? Tampoco ni contenido sobreprotegido, no, sino en un equilibrio, en un equilibrio. Bien. Marisol, esto que vos decís son como estas condiciones ideales, ¿no? de lo que un bebé necesita para tener un buen vínculo, porque yo me quedé con esta pregunta que la marqué en la pizarra, ¿cómo fue la relación con la materialidad cuando llegamos al mundo? Con materialidad vos te referís con esto, el alimento, el sostén, el cuerpo, la emocionalidad, como eso que me da sustento. Y desde donde me puedo sostener para desplegarme, para ser libre. ¿Sí? Sí, como si lo pensás, podríamos pensarlo así. El cuerpo físico concreto, el cuerpo material, entonces las necesidades al respecto del cuerpo material, digamos, como podemos tener nosotros, ¿no? Necesidades al respecto del cuerpo material. Luego tenemos comida, sueño, aire, contacto, calor. Después tenemos las necesidades emocionales que tienen que ver con el cobijo, con el amparo, básicamente con esa parte, con el sentirnos cobijados y amparados, mirados, atendidos, que lo que deseo es importante, le importa a alguien y le importa lo suficiente como para atender esa necesidad, tal vez antes de atender la suya. ¿Sí? Entonces, igualmente, como las situaciones ideales no existen, siempre se va a tratar de mirar en función de la necesidad que un cachorrito humano tiene al nacer, lo que podemos y lo que no podemos. No importa lo que no podemos, pero sí es importante saber que hay una parte donde tenemos como unas grandes dificultades después de, durante generaciones y generaciones, ser criados dentro de este sistema civilizatorio patriarcal que no prioriza lo humano, básicamente, y el desarrollo del ser humano, básicamente.
no tiene que ver con eso. Nuestra civilización tiene otros valores. Entonces los humanos que necesita son diferentes, es eso, priorizar otras partes. Servimos a este sistema civilizatorio más bien humanos con miedo y defendiéndonos, porque es un sistema de sometimiento, ¿no? De consumo, de sometimiento. Entonces, así como la otra vez decíamos, como vacíos y temerosos, a este sistema le servimos más, con hambre emocional y con miedo, y somos más útiles para que se mueva la rueda así como está planteada. Entonces, cuando hablamos de necesidades básicas de un cachorro humano, acá y en cualquier parte. Luego, lo que se puede, en lo humanamente posible, que sea lo que sea, pero teniendo en cuenta que ya adultos hay ciertas partes con las que posiblemente no lleguemos, no podemos, no venimos de esos lugares, estamos desnutridos en esos lugares, estamos en nuestras emocionalidades, estamos, bueno, conociéndonos, aprendiendo a darle lugar, aprendiendo a darle entidad a lo que sentimos, además de a lo físico, ¿no? A mí me hace un poquito de ruido cuando mencionás lo del cachorro humano. Entiendo la comparación que haces con los mamíferos, digamos, en el sentido del ser humano al nacer tiene las necesidades que un mamífero podría tener, digamos, en términos del reino animal. Y después, por otro lado, hablas del sistema civilizatorio y de lo que causa, y decís como que no tienen en cuenta esto de lo humano. Y la pregunta que me surge es, si nacemos como un cachorro humano en relación a los mamíferos, las necesidades y los desarrollos y los potenciales, y después de adultos estamos en este sistema civilizatorio, de adultos siempre estamos, pero digamos, para hacer esos dos extremos, que no considera lo humano, ¿en qué momento, entonces, en qué momento en el desarrollo comienza a aparecer, a surgir lo humano? ¿Me entendés la pregunta? Como vos hablas al principio de un cachorro humano donde más lo haces parecer a lo animal que lo humano, perdón, que a lo humano. Y después decís del sistema civilizatorio que no contempla lo humano como si ya estuviese desarrollado, ya estuviese dado de alguna manera. ¿Se entiende la pregunta? No sé si entiendo bien la pregunta. Si nosotros nacemos humanos, ya somos seres humanos, digo, como no Claro, sé, sencillamente, no somos, no sé, claro, lo que nacemos yo digo humanos, es, somos seres humanos, ya no, sin sí. hablar de lo mamífero, ¿qué es lo humano al nacer? Ujú. Sin ponerlo en términos de mamíferos y de animal, digamos, ¿no? Sin ponerlo en términos de mamífero y de animal. Claro, la pregunta creo que Y es, lo que, ¿qué es lo que se pierde por ese sistema? Porque Ujú. lo que es negado, por un lado, es esta realidad mamífera, que es animal, pero al mismo tiempo también está negada una realidad humana. Me parece que es lo que vos decís. Después este sistema civilizatorio niega lo humano. ¿Qué es lo humano que niega? Aparte de esto animal, ¿qué es lo humano que niega, digamos? Y que va... Yo tengo una respuesta, pero escucha la tuya. claro, yo creo que creo que es lo que tiene que ver con lo emocional, lo que está negado, digamos, básicamente. Y una forma como de generar una ruptura, de lastimar esa parte, tiene que ver con accionar sobre el cuerpo físico. Entonces, lo humano que está lastimado es nuestra posibilidad de fusión emocional, que es esta capacidad de sentirnos o compartir el mismo territorio emocional. Es la capacidad que tenemos los humanos de sentir al otro. No sé si esa capacidad es animal. Lo nuestro animal es mamífero. Mamífero es decir, en una panza, parir, amamantar, leche, cobijo, calorcito. Esto es parte de lo humano,
porque somos mamíferos, digamos, sino, por ejemplo, somos gregarios también por ser mamíferos, comunitarios, ¿por qué? Y porque un humano solo no se desarrolla, digamos. Una tortuga marina, bárbaro, va a salir de la playa, va a salir de la arena cuando tenga que salir, va a ir hacia el mar lo más rápido que pueda, a un montón se las van a comer las gaviotas, otras van a llegar al mar, va la vida de la tortuga. Es sola la tortuga, no es gregaria, no tendrá una necesidad de comunidad o no sé, pero un humano sí, porque los humanos somos comunitarios y gregarios. Desde que nacemos necesitamos de un otro simplemente para sobrevivir. Y nosotros nos constituimos como mamíferos en manadas, y eso también tiene que ver con lo humano, también tiene que ver con la especie. Lo humano tendrá que ver lo que nosotros a esta altura del desarrollo de nuestra humanidad seamos capaces de hacer como manadas de mamíferos, en todo caso, ¿sí? A mí me confunde un poco, pero sí me parece válida la pregunta como la plantea Pilar. ¿Qué es lo que, qué es lo que pierde de humano el sistema civilizatorio? Digamos, ¿qué es lo que no contempla de Ahí, la, ahí voy, de porque la, me parece que hay de una la dimensión dimensión, humana? Sí. me parece que hay una dimensión que tiene que ver con esto que habla de la emoción de Marisol, y que está muy vinculado con esta pregunta de esto del hambre emocional y la relación con el dinero, que me parece importante que no nos vayamos de ahí, que es Bien, el bien. tema del lenguaje. O sea, es la función de este ser maternante de decodificar la necesidad de quien está acompañando y de introducir, el lenguaje por un lado es lo que nos civiliza, pero hay un lenguaje que es más humano y un lenguaje que se impone disciplinando. Entonces, cuando frente a una forma de comunicación tan dependiente como tiene el niño, se niegan lenguajes eh, más intuitivos, se niegan registros más amplios, eh, y por ejemplo el único lenguaje válido es el que dice el doctor, el que leo en un libro, el que sí, la palabra habilitante y toda esa historia. En esa decodificación se pierde, y en ese no ser, en ese deseo que no es registrado ni leído por quien me materna, es más, a veces ni siquiera nombrado, porque no tiene nombre, en ese no lenguaje, porque no está permitido, porque dentro de este sistema ese lenguaje no es el habilitado, queda esa bolsa que se va armando del hambre emocional. Y, y paso a someterme a un disciplinamiento muy atravesado por el lenguaje para mí, porque por quién tiene la palabra correcta, cuál es la palabra válida, qué puede ser nombrado y qué no, y ahí empieza como a perderse, y este ser está maternado por un adulto que tiene esa gran bolsa de hambre emocional también, que tampoco confía en su propio registro y que busca en otros, porque me parece que lo clave que se arma acá en relación dinero es eso, es la pérdida de la confianza en nuestro propio registro de necesidad y de satisfacción, porque no es decodificada, no es nombrado, Bien, no entra, no bien. tiene validez. Bien, esto es lo que tiene que ver, esa es una re buena punta, porque eso es lo que tiene que ver con los pulsos vitales. Ajá. Lo que Sebas pregunta, que qué es lo que se pierde, es la capacidad de fusión emocional lo que se pierde. Entonces, es actuar desde un personaje de supervivencia, es decir, desde una manera de ponerme en el mundo, como mamá. Entonces a este crío que me viene hoy, ahora, 2020, 2010, que sé yo, ya lo estuve hace un rato, pero a este crío que me viene, yo voy a responder más o menos con este discurso que tengo y con esto que puedo dentro de este personaje. Entonces, lo que va a suceder en un cachorrito humano con sus necesidades que pueden ser muy variadas y que no tienen, que son caóticas en el sentido de que no hay un manual, los chicos no vienen con un manual.
dicen por ahí. Y en realidad nosotros venimos con el manual incorporado, simplemente como adultos de la especie, como cualquier otro adulto de la especie, ¿no? Si ya nos criamos, entonces también podemos criar a otros. Pero resulta que en nosotros hay una fractura en eso de cómo nos criamos y un desconocimiento de nosotros mismos y de nosotros mismos profundamente, ¿no? De nuestras vivencias, de nuestras heridas, de nuestras sombras, de nuestros miedos, de nuestros anhelos, de nuestras potencias, de nuestro propósito, de nuestras capacidades, o sea, ¿no? Y vivimos como en un automático, más o menos ahí, en alguna forma de adaptación que hemos logrado que es funcional, pero entonces a la hora de criar eso es como muy limitado. Del otro lado, ¿qué es lo que sucede? Tengo unas determinadas necesidades. Por ejemplo, yo necesito contacto. Voy a llorar porque necesito contacto, ¿no? Necesito UPA, mes y medio, ¿sí? Pero mi mamá a lo mejor dice que me dio la teta hace media hora y también me cambió el pañal y también antes me dio un bañito, entonces que ahora no es hora de hacerme UPA y no me hace UPA. Porque también le dijeron que estaba bueno que en realidad me compense y que no, entonces que no sea tan dependiente y vaya a saber una serie de cosas, ¿sí? Y entonces yo quedo ahí, lloraré un rato, me canso, me duermo, lloro de vuelta, qué sé yo, cuando pasa determinado tiempo mi mamá me hace UPA. ¿Qué sucede? En ese desfasaje mínimo, puede ser milimétrico, muy sutil que se va produciendo, ¿no? Donde el tiempo sin tiempo, la calidad del puerperio en cuanto a favorecer la fusión emocional tiene que ver con andar en estos mundos entre un mundo y el otro, con una atención dividida entre lo concreto y lo sutil, ¿no? En esa sintonía. Entonces, nosotras las mujeres hoy en día, la civilización lo que pide es estar en el mundo ya en sintonía concreta, produciendo, consumiendo, apurándose, haciendo lo que hay que hacer, lo que está bien, ¿no? Entonces ahí se va produciendo esta ruptura y desde el lado de la cría lo que hay es, si cuando yo necesito esto, X, UPA, mi mamá lo que me ofrece es que se va y me deja llorando porque cree que así me está haciendo un bien, yo me guardo esto, digamos, ¿no? Después cuando yo necesito teta, mi mamá dice que ya me dio una hora y que entonces es suficiente, que voy a ser muy tragona y que nada me llena, o empieza a pensar que su leche no la llena, entonces se pierde, no me llena, entonces pierden ese vericueto de ahí, ¿no? Entonces, lo que la cría tendrá que hacer para adaptarse es desconectar lo que sabe que necesita para estar en eje y para su propio bienestar, para poder responder a lo que la mamá ofrece en el momento que lo ofrece, para poder responder a lo que dice mi mamá, porque de mi mamá dependo. Entonces, mientras voy conectando esto, ¿sí? Que es los pulsos vitales, descanso, sueño, vigilia, estar acompañado, estar solo, hambre y saciedad, más o menos necesidad de contacto, necesidad de reírse de eso, de intimidad, de sueño, de vigilia, de hambre, de saciedad. Estos pulsos vitales, aproximadamente. Movimiento, bueno, a grandes rasgos, pero entonces esto es lo que tiene que ver con nuestro estar en eje y nosotros nacemos perfectamente conscientes de eso, no conscientes en el sentido de tener conciencia, sino con esa capacidad de regularnos, ¿sí? Bien. De regularnos, es decir, cuando nos salimos de eje y estamos en disconfort, sabemos exactamente qué necesitamos para volver al eje, pero si nuestra mamá no nos siente y nos ofrece lo que dice el libro, lo que dice la revista, lo que dice el pediatra, lo que dice la abuela, lo que dice la verdulera, entonces nosotros vamos desconectando nuestros pulsos vitales para poder sobrevivir. Es decir, nos vamos adaptando, ¿sí? Luego después comemos cuando es la hora de comer, Marisol. o si es rico comemos de más, o
Sí. No, que quedan 8 minutos. Entonces, está buenísimo el hilo que vas ¿Tanto? siguiendo, pero anda conectándolo hacia como la conexión con esto del hambre emocional, porque sé que vas hacia allá, pero te quiero dar el tiempo. Y en todo caso, después hacemos otra grabación con las preguntas, para que vos puedas terminar Dale. del desarrollo. Ujú. Bien. Buenísimo, dale. Vos ahí podés ver el Bien, tiempo en la entonces, pantalla, sí, arriba. no puedo ver, no tengo yo el tiempo, pero a ver si toco, capaz que sí. Ahí. No, a mí no me sale el tiempo. Bueno, De todas maneras, entonces, para redondear, así como voy desconectando mi percepción, mis pulsos vitales, de mis necesidades, de lo que necesito y de lo que no necesito para poder adaptarme, también me voy olvidando, ¿no?, de esto que voy sintiendo, del vacío que va quedando, de las veces que me quedo esperando, de las naciones, del camino que voy teniendo en esta especie de guerra de deseos para poder obtener mamá, digamos, mamá, entorno maternante, amable conmigo, dispuesto altruistamente a ofrecer, a cubrir las necesidades milimétricamente. De todo lo que no sucede, como sí sucede, de esa cuerda muy finita, muy personal para cada uno, en la relación con la abundancia, con la materialidad, también será nuestra relación de cuán alerta o cuánta adrenalina tengo que poner en esto de obtener, con cuánto tengo que salir al mundo para obtener algo, o cuán pobrecito tendré que parecer para que obtener un poquito, o digamos, irán saliendo como una gama tan amplia como somos de maneras de obtener y de llenar este vacío emocional, aunque el cuerpo sobreviva. Aunque con el cuerpo cronológicamente seamos adultos, nuestra emoción muchas veces es infantil, muy infantil, pulsando en esos lugares. Que esas maneras de obtener, a veces hasta la estrategia es el no necesitar, por ejemplo, la persona que yo no necesito nada, Tranquilamente. Vivir con muy poquito, arreglármelas para no tener tranquilamente. Tranquilamente, sí. Una manera de que cualquier necesidad me duela menos es decirme que no la tengo. Es muy efectiva. Claro, sí. Bueno, no Sí. es tan efectiva Entonces, realmente. Digo, por ahí no duele conscientemente, pero se pasa al cuerpo también. Baja, no, obvio, no por desaparece, supuesto. digamos, esa sintofa. Eh, Estos son personajes de supervivencia, es decir, no de desarrollo y vida plena, sino de sobrevivir. ¿Viste? Sobrevivir como sí, es, así como la necesidad yo tiene cara de hereje, como... quisiera decir una pregunta que va a quedar tal vez para el próximo bloque, que es que suponiendo una crianza, una infancia y una crianza provechosa, satisfactoria, en lo más posible, digamos. Eso implicaría que la persona, el niño, el joven, el adulto después, vaya aprendiendo y logre aprender, digamos, a escucharse, escuchar su necesidad, digamos, registrar, eh, y digamos que pongamos que aprenda también a satisfacerse de alguna manera. Entonces, en esta situación que tal vez es un poco ideal planteada así, pero en esta situación, ¿qué sería esperable en relación a la relación con el dinero de una persona que ha encontrado el modo de escucharse, de registrarse, satisfacerse? Digo, ¿se entiende? Como ahí el dinero, este hambre emocional tal vez sería menos, la bolsa vacía sería más chica, la bolsa emocional, el vacío emocional, y el dinero tal vez ahí no jugaría el papel que juega habitualmente, digamos, como manera de satisfacer ese hambre, ¿o no? ¿Qué te parece, Marisol? Y seguro, digamos, seguro, porque en realidad no hay como nada ideal. Suponte que tengamos una crianza lo más amorosa y conectada posible. No necesitamos ningún tipo de modelo de padre o madre ideal de nada, sino simplemente
honestos, amorosos y conectados en el sentido de, a veces los hijos tienen necesidades que uno no puede cubrir, pero si uno puede nombrarlas como, bueno, esto es una incapacidad mía, no es que vos no te merezcas esto, es que yo no estoy pudiendo con esto. Si es algo que yo puedo mover en el plano emocional, es mi compromiso trabajarlo. En las cosas materiales, normalmente, cuando hay esta honestidad, está la comprensión también, porque ya hay otro nivel de honestidad en el contacto y en la comunicación con los hijos y con la vida misma y con uno mismo, ¿no? Entonces, no lo tendría el dinero como no lo tendría nada, digamos. Ya no, si estoy triste y me tomo 3 cervezas, yo sé que voy a estar triste con 3 cervezas encima, o sea, es re corto. Y también si estoy triste y me compro un par de botas caras, sé que voy a estar triste con una bota. Ya no te podés creer en ese sentido demasiadas cosas, pero ni falta que hace. La conexión es desde otros lugares, ¿no? Y la abundancia Claro, también es desde otros lugares. Porque la pregunta apuntaría, digamos, este es el ideal, no creo que sea posible en el corto plazo, por lo menos de las generaciones que estamos vivas ahora, digamos, ¿no? Pero es el ideal, tal vez es el horizonte hacia dónde apuntar. Entonces, como horizonte, ¿cuál sería la relación más saludable o con el dinero, digamos, ¿no? En relación al hambre emocional, como horizonte, digo, como ideal, como utopía. Como utopía, así como de las más hermosas, de pronto el dinero ni siquiera estaría haciendo falta, sino toda otra forma de redes de intercambios en los vínculos y en las relaciones de toda índole. Si el dinero existe simplemente como un símbolo del trabajo, del trabajo que tiene que ver con un propósito, de alguien que lo está haciendo con amor, imagínate lo que fuera el circular de eso, digamos. El dinero en sí estaría desinvestido de todo eso que tiene encima, ¿no? Como el que posibilita, el que te posibilita tantas cosas que en verdad no te posibilita, digamos, O en sea que realidad en no. términos ideales, cuando hablamos en términos ideales, el dinero se desdibuja, digamos, la función simbólica del dinero pasa como otro plano. Ya habría que hablar si es necesario el dinero realmente o no, en términos ideales. Capaz que es necesario en términos de dilar ciertos intercambios, de dilatar ciertos intercambios, recuperaría El sentido de su poder transacción. simplemente de representar un bien, claro, en Un eso, medio, ¿no? un medio. Pero entonces, un medio, claro, corrido de todos los lugares que tienen que ver con la Segundos te quedan. especulación. Esto, bueno. No, Bueno, cerramos gracias, acá, chao. nos Sí, hacemos preguntas y yo haría uno que sea de preguntas. dale, sí, un Preguntas. próximo bloque. ¿Sí? Ahora enseguida. Gracias. Abrupto. Gracias. Está buenísimo en la pizarra también. Sí, Muy ahora bueno. veo cómo salgo de la pizarra. Bueno, muy bien. Dejar de ¿Salimos de la compartir. reunión o bueno, ya Ahora se yo le acaba cierro. solo? Yo le cierro. Ahí Adiós. está. Sí, ahí dicen menos de un chao, hasta luego.